Era hora de empezar la segunda temporada y nuestros rivales ya empezaban fuerte, empezaba haciendo fichajes, nos tenían que conseguir quitar el título de liga y nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a echar un ojo al mercado a ver qué es lo que hay por ahí. El club nos había facilitado 203 millones, Cristiano Ronaldo estaba poniendo pasta, pero claro, nuestro 11 actual no estaba nada mal, pero teníamos el club lleno de canteranos, muchos tienen que regresar todavía y no sé qué hacer, no sé si empezar a darle salida a algunos canteranos. Muchos de los jugadores que estáis viendo por aquí están en cesión durante 2 años, algunos han regresado y no empiezan a subir de media, pues está complicado que tengan un hueco en el equipo. Y mientras echábamos un ojo al mercado nos había salido este defensa. Media 74, valor de 14 millones, está muy bien, así que creo que lo vamos a traer al club. Y mientras terminábamos de negociar con él para que venga al club, esto significa la salida de algunos jugadores porque no tenemos más hueco en el equipo. Llegado el momento de empezar la segunda temporada, nuestro primer partido era contra el Boavista. Y si queríamos ganar la liga teníamos que empezar rompiéndolo todo desde el primer partido. Y así es como empezábamos. Kenda se marcaba este golazo, empezábamos 1-0 en el marcador para terminar ganando el partido 0-4. Partidazo de Bruno Fernández, así que empezábamos la liga súper bien. Y después de 7 jornadas estábamos terceros, a 2 puntos del Benfica, que bueno, a ver, nosotros habíamos empatado un partido más, pero estábamos ahí cerquita. La Copa este año la empezábamos bastante complicada y es que en octavos ya nos había tocado el Porto. Y en la Champions llevábamos una jornada, la habíamos ganado, que había sido contra el Atlético de Madrid, así que muy bien, porque además ganábamos fuera de casa. Nos quedaban por delante el Slavia, el Kiel, el Bayer Leverkusen, nos faltaba la Juventus, nos faltaba el AAB, que me imagino que creo que es de Dinamarca, nos faltaba el Sion y el Athletic Club de Bilbao. Bastante flojita esta vez la Champions, yo la veo bastante asequible, la verdad, por lo menos para pasar las primeras rondas fácil entre los 10 primeros. Y así iba a suceder en el segundo partido contra el Slava, que también lo ganábamos, y nuestro siguiente rival era el Kiel, el cual empatábamos. Es una pena porque llevamos 2 partidos, 2 victorias y en el tercero tenemos que empatar. Pero al menos en la liga hemos subido a la segunda posición, que está bastante bien. Tenemos al Benfica todavía a 2 puntos. En la Liga de Portugal, en octavos, conseguimos ganar al Porto 3-0, así que nuestro próximo rival es el Río Ave. Y en la Champions estamos quintos con 7 puntos, así que bien, el PSG está primero con 9. La Roma también tiene 9 y estamos solo 2 puntitos por debajo, y este calendario es muy asequible para nosotros. Y en el cuarto partido perdíamos 0-2 en casa contra el Bayer Leverkusen. Esto ya está muy mal, la verdad. Bueno, y encima el portero va y se nos lesiona 3 semanas. Son poquitas, la verdad. Pero es que no sé qué portero tenemos ahora mismo, la verdad. Ruiz Eva está lesionado, pues toca sacar a Kovacevic. No pasa nada, confiamos en él. Ahora viene la Juventus. Y ahí está la siguiente jornada contra la Juventus, que nos pinta la cara de lo lindo. No voy a poner de excusa lo del portero, que yo creo que también afecta, pero bueno, a ver, son 2 jornadas complicadas en las que nos colocan en la 17ª posición. Seguimos con 7 puntos. Tenemos que ganar los siguientes partidos porque ya el primero se nos va a 15 y el que cierra la tabla está en 10, solo a 3 puntitos. Y seguíamos sin levantar cabeza porque en el siguiente íbamos a empatar a 3. Muy mal, la verdad, porque este equipo no es ni conocido casi. Está muy mal empatar este partido. Apenas quedaban 2 jornadas, seguíamos muy mal en la tabla, puesto 18, 8 puntitos, y volvíamos a perder otro partido en la Champions. No sé qué está pasando, la verdad. Está muy mal esto, ¿eh? Llegaba el último partido, nos la jugábamos todo. O sea, teníamos que ganar sí o sí.
Y bueno, menos mal que conseguimos ganar con doblete de Joao Félix y gol de Gyökeres. Y terminamos en el puesto 18, pasamos por los pelos, pero viendo cómo ha ido la Champions, no tiene pinta de que vayamos a llegar muy lejos, la verdad. Venga, si lo teníamos complicado en la fase de grupos, imaginaros ahora que nos ha tocado el Arsenal en octavos, creo, no sé si son fase de grupos o octavos, nos ha tocado un rival complicadísimo. Mira, son octavos. En octavos nos ha tocado el Arsenal. Que yo te diría, bueno, pues nos podía haber tocado el Slavia, el Dender, el AB, pero claro, hay que tener en cuenta que tampoco les hemos ganado. Bueno, menos mal que el primer partido lo hemos empezado 1-1 en casa. Ignacio se ha autoeliminado, así que en la siguiente ronda no tenemos a nuestro defensa. Y haciendo un pequeño resumen, en la liga vamos segundos, a 2 puntitos del Porto. En la ataque portuguesa estamos en semifinales, ganamos al Braga 2-1 y queda el siguiente partido de la Champions, el cual perdemos, obviamente, temporada de mierda. Hemos sido incapaces de ganar a equipos que no tienen ni nombre, así que era obvio que nos iban a eliminar. 2-0, hemos caído, todavía nos queda la Liga y la Copa. Y termina otra temporada más donde volvemos a hacer doblete. Hemos vuelto a ganar otra vez en Portugal, seguimos dominando Portugal. Y es que hemos ganado la Liga un puntito por encima del Benfica. Este año sí que ha estado más reñido, pero también le quitamos al Benfica la Copa de Portugal, así que hemos dominado directamente al Benfica. El equipo sigue así, Kenda pues obviamente lo vamos a cambiar por Trincao y hay posiciones que yo creo que tenemos que empezar a cambiar. Primeramente el lateral derecho, Fresneda no termina de crecer, crece muy despacio, necesito un lateral muy top. Rui Silva ya tiene 32 años, así que habría que pensar en cambiarlo. Y Bernardo, pues estoy pensando fichar a Bernardo Silva. Y lo demás yo creo que sí, que Fresneda lo vamos a cambiar y Rui Silva yo creo que también, solo que a ver a quién fichamos. Porteros hay muchos, obviamente, y tengo uno en mente. ¿Qué es este? Mamardashvili. Es jovencito, tiene 25 años, está en el Liverpool, 62 de valor. Piden como unos 77 millones. Quizás a lo mejor podría ser porque no es un jugador estrella, es un jugador sin más, tiene buena media. Así que, no sé, me llama mucho la atención este portero, ya que no lo he probado todavía, así que posiblemente pueda caer. Y luego como laterales derechos tengo a estos tres. Couto, Jan Couto, 23 añitos, 83 de media, tendría un valor de unos 47 millones. Tenemos aquí a Dalot, 27 años, serían como unos 40 millones, además es portugués. Y la que más me llama la atención es Martín Fernández. Está en el Tottenham, costaría 16 millones, tiene 75 de media, pero tiene muchísimo potencial y además es portugués, que es algo que me llama la atención. Y así empezamos la nueva temporada con nuevos fichajes. Aquí tenemos al portero, hemos traído a Mamardashvili. Necesitábamos un portero top y yo creo que esta era la mejor opción y era lo que más me llamaba la atención. Así que bienvenido a tu nuevo club, va a ser el mejor portero del mundo sin duda. Una vez ya completados los dos fichajes que teníamos, que eran Fernández y Mamardashvili, teníamos el objetivo de cambiar el extremo derecho. Trincao no me parece mala opción, la verdad, ya tiene 82 de media, empezó con 77, tiene 26 años, pero he visto este jugador, tiene 20 años, puede jugar de MI, de MD, quizás lo podemos pasar al extremo derecho. Y cuesta unos 38 millones. Con 20 años, 79 de media, me parece que está muy bien. Creo que puede subir bastante, la verdad. Así que yo creo que es uno de los fichajes que voy a hacer para la banda, porque los que tengo básicamente los voy a vender. Pues ya lo tenemos por aquí. Vais a estar viendo la media y la proyección por aquí abajo. Así que este es el último fichaje que va a llegar al club. Roger Fernández. Viene para cumplir la posición de extremo derecho, principalmente va a jugar como suplente, pero quién sabe en un futuro si tendrá la oportunidad de ser titular.
Y es que además cambiándole la posición solo son 2 semanas, así que el fichaje nos ha salido de lujo. Llega un fichaje de última hora, se llama Brito, tiene 18 años y tiene 85 de media, es portugués, mide 1,99 y es que solo tiene 18 años y ya tiene 85 de media, o sea, no tiene sentido. Así que he visto que era portugués y he dicho, tiene que venir. Así que aquí está con nosotros, 18 añitos solo. Todavía tenemos 150 millones en la cartera y yo tengo un sueño y es el de fichar a Bernardo Silva. Ya con 31 años quizás ya es momento de retirarte en Portugal, de volver a tus orígenes y volver a tu país. Así que yo creo que lo voy a intentar fichar. Tengo muchas ganas de tenerlo en el equipo. Y para tener un equipo competitivo creo que necesitamos un jugador así. Así que no podía quedarme con la cosilla de no probarlo y lo hemos traído. Viene Bernardo Silva, posición MC, obviamente. Viene para jugar junto a Bruno Fernández y para hacer la mejor dupla que se ha visto ahora mismo en la Liga de Portugal. Así que aquí lo tenemos, otro fichaje más y ahora sí ya se queda completamente el equipo cerrado. Y ahora sí, finalmente se queda así el equipo. Esto es con lo que voy a luchar esta temporada para conseguir la Champions. Si no consigo ganar la Champions con esto, yo ya no sé qué más hacer, la verdad. Así que vamos a empezar la liga, vamos a ver cómo nos va y veremos nuestros equipos rivales en la Champions. Ah, bueno, a mí me están jodiendo, o sea, ha contactado el Arsenal con Golsalváez. El problema es que tiene 158 millones de cláusula que se pueden pagar perfectamente y que si se va, la verdad es que me va a hacer una gran putada. No, chicos, la ha aceptado. Me han jodido, pero bien, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba. O sea, a ver, 158 millones pues se pueden pagar, ¿no? Pensaba que ningún club los iba a pagar. Así que no sé, hay que buscar un recambio y solo me viene a la cabeza uno, la verdad. Vale, finalmente he decidido no fichar a nadie. ¿Por qué? Porque fichamos a este chaval por algo. Así que lo vamos a cambiar otra vez al extremo izquierdo. Lo cambié a extremo derecho, ahora toca cambiarlo a extremo izquierdo para ocupar esa posición, así que se va a quedar este chaval ahí. Y ahora sí empezaba el momento clave de la temporada, llegaba la Champions y es que nos íbamos a enfrentar al Leipzig, al Dender, nos enfrentábamos también por aquí al Nápoles, nos tocaba el Citadela, el Sporting de Praga, el Manchester City y para terminar teníamos aquí al Kayserispor y al Bayern de Múnich. Un montón de equipos random como este y como este, que de los tres no sé ninguno de dónde son, la verdad. Pero bueno, ha llegado el momento de empezar la Champions, vamos a ver qué tal nos va en el primer partido. Y como no podía ser de otra manera, empezábamos ganando el primer partido, debutábamos en la Champions esta temporada con un 2-0. Llegaba el momento de jugar el segundo partido, la verdad que el rival bastante facilito, apenas tiene 2 estrellas y media, y el cual también íbamos a ganar claramente muy superiores, 5-1, y llegaba el momento de enfrentarnos a uno de los rivales difíciles, así que íbamos a jugar contra el Nápoles. Y en este también éramos muy superiores. Ojo que Roger, que es el chaval este que cambia a extremo izquierdo, empieza a marcar talento ya en el campo, lleva varios goles en la Champions, así que quién se acuerda del otro que nos abandonó. Llega el momento de jugar a priori contra otro rival bastante facilito, 2 estrellas y media, están en el puesto número 21 y obviamente también lo íbamos a ganar. Pero llega el momento de hacer un pequeño resumen de cómo va la temporada hasta ahora y es que después de 10 jornadas en la Liga Portuguesa estamos líderes empatados a puntos con el Oporto. En la Copa, en la Taca Portuguesa, estamos ahora mismo en cuartos de final y nos vamos a enfrentar al Benfica. Y en la Champions seguimos en muy buena dinámica, la verdad, todavía no nos hemos enfrentado ni al City ni al Bayern de Múnich, pero de momento llevamos 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos, vamos líderes actualmente.
Veremos a ver cómo acaba esto. En la Champions seguíamos ganando esta vez contra el Sparta de Praga, así que bueno, ya quedaban menos partidos y seguíamos líderes. Pero claro, ahora llegaba la hora de la verdad. Ahora sí nos enfrentábamos a un rival complicado. Era momento de enfrentarnos al Manchester City. Y bueno, esta vez perdemos, era lógico, es un rival mucho más superior que nosotros, pero todavía seguimos bastante bien en la Champions, llevamos 15 puntos, vamos segundos, el Mónaco va primero, solo queda seguir, quedan muy poquitos partidos, apenas quedan 2. Penúltimo partido que empatábamos a 2 contra un rival a priori bastante fácil, así que bueno, solo nos queda el Bayern de Múnich. Podemos estar viendo que el Bayern de Múnich está en el puesto número 16, nosotros estamos tercero. Deberíamos de ganar este partido, pero empatamos a 1, así que bueno, vamos a mirar finalmente la clasificación. Finalmente conseguimos quedar terceros, hemos mejorado muchísimo la verdad comparado con las últimas 2 temporadas. En la liga seguimos líderes y por muchísimo, además le sacamos bastantes puntos al Benfica. En la ataca portuguesa no se eliminó el Benfica, así que no podemos optar a la Copa de Portugal. Llegaba el momento de jugar los cuartos y es que nos había tocado el Atenas. Bastante fácil, la verdad, no me voy a quejar, ya que en el minuto 2 íbamos a empezar ganando con gol de Joao Félix. Un golito con bastante calidad, la verdad, así que este partido yo creo que está ganado. Porque en el primero íbamos a ganar 0-3 con goles de Joao Félix y al final Gyökeres, así que vamos a por la vuelta. La cual íbamos a empatar a 2, pero gracias a esos 3 goles en la ida ganábamos en el global por 5-2 y esperábamos a nuestro siguiente rival. No me lo creo, con lo bien que lo estábamos haciendo iba y nos toca el City en cuartos. Mira que había equipos, pues no, nos tiene que volver a tocar el City. A ver, lo veo bastante complicado, creo que son muchísimo más superiores a nosotros, pero bueno, vamos a intentarlo. Y salta la sorpresa porque en el partido de ida íbamos a ganar 1-2 encima en su casa y obviamente Roger, el fichaje esa estrella que hicimos, el chavalín de apenas 18 añitos, nos había dado la primera victoria, así que solo queda jugar en casa para sentenciar esto. Y ahora sí, llegaba el momento. Ganábamos 3-0 al Manchester City y estábamos en la semifinal de la Champions. Estábamos en semifinales, nos había tocado el Inter de Milán. La otra semifinal era Real Madrid-Chelsea. En caso de pasar, me juego lo que sea, aquel rival va a ser el Madrid. Vamos a por el primer partido, el cual ganamos 1-2, allí encima en su casa, ganamos en Milán 1-2, así que vamos a por la vuelta en nuestra casa. Había llegado el momento, solo quedaban 90 minutos y si ganábamos, nuestro rival iba a ser el Chelsea en la final. Y para allá que nos íbamos, estamos en la final de la Champions contra el Chelsea, lo habíamos logrado. Era nuestra primera final. La liga ya la teníamos, habíamos ganado hace muchísimos partidos por bastante superioridad ante los rivales. Pero llegaba el momento clave de la temporada. Estábamos en la final contra el Chelsea. Nuestro rival va así. La verdad, equipazo, no lo voy a negar, lo tenemos muy difícil, pero puede ocurrir el milagro. No ha ocurrido el milagro. En el minuto 68 nos quitaron las esperanzas. Habíamos llegado a la final de la Champions. La parte buena es que hemos hecho un equipo bastante bueno, hemos llegado a la final de la Champions, duele porque estábamos en la final, pero esto solo significa una cosa y es que el año que viene va a caer sí o si no será en el siguiente. Plantilla tenemos de sobra, o sea, estáis viendo por aquí qué equipazo tenemos de sobra. Lo hemos conseguido llegar a la fase final. Solo queda un pasito más que se puede conseguir en la siguiente temporada. Así que después de terminar estas 3 temporadas, la primera temporada la tenéis ya en el canal. Bueno, a ver, está bastante bien. Solo queda un pasito más, solo quedan 2 temporadas, las cuales vamos a luchar por la Champions. Porque la Liga ya la hemos ganado varios años, la Copa también la hemos llegado a ganar. Así que solo nos queda un trofeo importante, el cual vamos a luchar por él en las siguientes 2 temporadas.
Así que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal, de activar la campanita y nos vemos en las próximas 2 temporadas del Sporting de Portugal.